Bueno, pues ya que estamos cerquita del final de año, queremos desde aquí hacer una primera mirada hacia atrás, hacia las taquillas de lo que ha sido el cine en este 2013. Una cartelera interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es verdad. Para eso creo que tenemos el privilegio de contar al otro lado del teléfono con don Diego Salgado, colaborador de cineparaleer.com. Don Diego, buenos días. Buenos días, gracias a vosotros por llamarme. ¿Desde dónde, don Diego? Desde Madrid. Yo vivo en Madrid, sí. ¿Un Madrid fresquito? Sí, hace fresco, aunque la verdad es que no he salido de casa todavía, pero sí, tiene pinta de estar bastante fresco el día. Bueno, vamos a ver. ¿Ha sido un buen año para el cine? Pues yo creo que sí, la verdad. Normalmente sabéis que hay una queja desde hace unos años en cuanto a que la cartelera, la distribución en España, pues pasa por una mala época, que la exhibición comercial se ha convertido en una especie de nicho para un determinado público, entre otras cosas por la crisis y otros problemas que son largos de analizar ahora. Pero yo sí creo que este año en concreto, para el público en general, que tiene que limitarse a los estrenos y a la distribución doméstica en formatos de DVD o online, pues sí ha sido un buen año, la verdad. A mí, si tuviera que hacer una selección de 10 películas, un poco lo que solemos hacer por estas fechas los críticos, y que hablaremos a continuación, pues a mí me cuesta escoger solo 10 películas. O sea que sí, no creo que haya sido un año especialmente malo. Bueno, pues vamos a intentar hacer esa selección y si le parece nos vamos a los Estados Unidos, que bueno, pues es la gran productora, ¿verdad?, de cine. ¿Con cuál empezamos hoy? Pues yo empezaría con una película que se llama To the Wonder, es la última película de Terrence Malick. Terrence Malick el año pasado dio un bombazo muy grande con El Árbol de la Vida, una película que llegó a ganar la Palma de Oro en Cannes, y yo creo que como consecuencia To the Wonder fue recibida, es una película muy intimista, una historia de amor y desamor, fue recibida con un poco de desapego. Es una película que ha recibido unas críticas muy dispares. A mí, sin embargo, me parece sencillamente una de las películas de amor más bellas que se han hecho nunca. Una película, como siempre en Terrence Malick, que supera la subjetividad de los personajes para hablarnos a un nivel panteísta, pues de cómo es el amor a nivel universal, por decirlo así. Puede sonar muy pedante, pero la película es bellísima. No sé si la habéis visto, pero es extraordinaria. Pero vamos a escuchar ahora un momentito su tráiler. Amarás. Te guste o no. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Amar es correr el riesgo del fracaso, el riesgo de la traición. Teméis que vuestro amor haya muerto, pero tal vez esté esperando a transformarse en algo más espiritual. Es el tráiler de To the Wonder, la primera película que hoy selecciona para nosotros Diego Salgado de lo que ha sido este año de cine. Continuamos adelante. Rob Zombie. ¿Quién es Rob Zombie? Pues Rob Zombie es una criatura muy curiosa, es un músico de rock duro, es cineasta, es un artista polifacético, es una criatura que hasta ahora estaba muy limitada al círculo de frikis, por decirlo así, aficionados al terror extremo, pero que este año nos ha entregado una película que se llama The Lords of Salem, Los Señores de Salem. Es una película sobre brujería ambientada en el presente, y es una película que para mí, en mi opinión, y no creo ser el único que opina esto, es una película que va a revolucionar el género del terror, un género que estaba muy quemado, y Rob Zombie lo reinventa, después de él mismo haber contribuido a llevarlo a cierto extremo, pues él lo reinventa además de una manera que viene muy bien a este presente, descubriéndonos de nuevo lo que es la esencia del mal, el mal con mayúscula, que es capaz de hacernos cambiar nuestros consensos sobre la realidad, nuestra visión de la realidad. Es una película magnífica, es una película muy dura también, muy árida de ver, pero yo la recomiendo. Yo sé que recomendar una película de terror normalmente hay mucho público que puede echarse para atrás, pero yo de verdad recomiendo que se le dé una oportunidad a esta película. Es, por decirlo así, todo lo contrario de To the Wonder, y sin embargo también atañe muchísimo al presente. O sea, To the Wonder, la mejor historia de amor de Lord Salem, una revolución en el mundo del terror.
En mi opinión, sí. También es verdad que hay que tener ciertas claves para comprender el cine de Rob Zombie, porque Rob Zombie, ya os digo, es un cineasta muy polifacético, es un artista, por decirlo así, de varias capas, y para entender una película como The Lords of Salem hay que remitirse también a cierto cine, un cine de brujería, como por ejemplo se practicó en Gran Bretaña, antaño el cine de terror de los años 70, pero es una película muy disfrutable si entras en el modo adecuado, porque además es una película muy atmosférica, muy de entrar en ella. Bueno, continuamos adelante, nos vamos con Ridley Scott. Sí, con El consejero. El consejero. Pues El consejero es una auténtica rareza, que es algo que yo por lo menos cada vez agradezco más en la cartelera, porque las películas, no importa si sean de autor o comerciales, todos hemos visto ya mucho cine, mucho audiovisual, estamos un poco quemados. El consejero para mí es una rareza, es una película que es imperfecta, es una película con problemas, es el primer guión que escribe Cormac McCarthy, el novelista, conocido por Meridiano de Sangre o por otras novelas suyas que se han hecho películas, como La carretera o No es país para viejos, y este es un guión original de él que trata la historia de un abogado que interpreta a Michael Fassbender, que se mete en un lío tremendo, pues por decirlo así, pues como hemos hecho todos en estos años últimos, por ceder a la tentación del ser más o aparentar más de lo que eres. Es una película muy literaria. Ridley Scott se abandona un poco al texto de Cormac McCarthy, un Ridley Scott muy crepuscular, muy quemado, y el resultado es una película absolutamente desoladora, pero desoladora porque da un paisaje muy certero sobre la decadencia socioeconómica que vivimos actualmente. Es una película, también aviso, un poco extraña, un poco tenebrosa, a veces incluso puede rozar el ridículo en algunos momentos por ciertos monólogos, pero para mí es una película fascinante, como digo, una rareza. Abogado. Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado. No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer. No la hay. Y don Diego, todavía una última propuesta proveniente del cine norteamericano. Sí, es El Atlas de las nubes, que en realidad no es una película, es una película norteamericana porque los directores son los hermanos Wachowski, pero también hay un tercer director que es Tom Tykwer, y además la película tiene una coproducción internacional. De hecho, la película es una demostración de por qué el cine norteamericano, que está atrapado en ciertas claves, pues muy de cara a un público juvenil, es incapaz ya de producir, al menos en solitario, una película como El Atlas de las nubes. Es una película que trata, es muy difícil de explicar así en pocas palabras, es una película que trata directamente sobre la historia del mundo y sobre la rebelión humana contra los órdenes establecidos a través del mundo. Entonces es una película que los Wachowski, autores entre otras películas de la saga de The Matrix, pues vuelven a hacer un cine que aparentemente es comercial, pero es un cine muy muy arriesgado, y es un cine que define una especie de, tú vas surfeando a lo largo de varias épocas, de tal manera que un personaje cuenta varias historias entrelazadas, pero no es como en la novela original, donde hay capítulos muy concretos y largos, ambientados en cada época, sino que El Atlas de las nubes te obliga a estar pasando continuamente, incluso a veces de plano a plano, de una época a otra, abarca hasta 4 o 5 épocas diferentes, siempre para contar lo mismo, lo que es la libertad del espíritu humano frente a un poco la opresión de lo que es los órdenes sociohistóricos. Es una película para mí que ha sido muy mal comprendida en España también, y creo que el tiempo le puede hacer bastante bien, porque los hermanos Wachowski, ya os digo, dentro de lo que es cine comercial, están apostando muy fuerte por una revolución muy grande de lo que es el relato y la imagen. Pues continuamos avanzando, salimos de los Estados Unidos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Mamá? Antes, al entrar, me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor. Sentía que os amabais. Bueno, es de la película Amor, de Michael Haneke. Esta es otra de las que selecciona para nosotros hoy don Diego. Don Diego, ¿por qué? Pues Amor es una película también sobre la decadencia de una manera de entender el mundo. Es una historia de amor, como dice su título, entre dos ancianos, prototípicamente europeos, de clase media alta, y es una película que nos está hablando, en realidad, más allá del fenómeno de cómo se puede interpretar el amor una pareja mayor, porque Michael Haneke es un cineasta que algunas personas es director en dos películas de Funny Games. Es un director que algunas personas apuntan que en los últimos años se está docenando, se está amuermando un poco, podríamos decir. Sin embargo, yo creo que lo que está siendo puede ser que en parte eso sea cierto,
pero también está siendo más sutil a la hora de seguir hablando de lo que a él le interesa, que es sencillamente de un mundo burgués, de una burguesía europea que está en absoluta decadencia. En realidad el personaje más fundamental de Amor no es la pareja que encarna Emmanuel Riva y Jean-Louis Trintignant, sino la hija que encarna Isabelle Huppert. De hecho, la película, no sé si la habéis visto, concluye con ella, y la película de lo que nos está hablando es del mundo que nos espera a nosotros, no del mundo que ya han representado esos señores mayores con unos valores que ya no son válidos, sino del mundo que le espera a esa señora Isabelle Huppert, que somos todos nosotros. Es una película fascinante, muy bien realizada, como siempre en Haneke, que es un maestro de la puesta en escena. Es una película muy dura, pero totalmente recomendable. Pues la anotamos y nos vamos con una que me sorprende, Turistas, de Ben Wheatley. ¿Te sorprende, Paul? Ay, es que es muy dura, es muy va de la comedia a no sé qué, ¿no? Sí, es una película incatalogable, como todas las películas que lleva realizadas hasta ahora Ben Wheatley, que es un cineasta británico joven, que en mi opinión tiene muchísimo talento, y hace unas películas donde ya se puede detectar una autoría sin importar que él firme el guión o no. Esta película sí es coautor del guión, y es una película de una pareja que, al contrario de Amor, podríamos entenderla como el, por decirlo así, la contrapartida o el reflejo de Amor, una pareja más contemporánea, una pareja de personajes que están aplastados por el presente, que son unos fracasados, que son malas personas, por decirlo así, y que ejecutan, a través de un viaje que empieza, como dice el título, en plan turístico, ejecuta una especie de venganza contra un orden clasista típico de Gran Bretaña y contra una manera de entender las relaciones que al final tiene un final sorpresa en el cual también se nos está hablando de un miembro de la pareja ha caducado, está fuera de lugar, y hay otro miembro de la pareja que toma las riendas definitivamente. Es una película, como dices tú, muy dura, muy salvaje, con un humor negrísimo, pero es una película con muchas lecturas y además, hay que decirlo, aunque el humor sea negro, te ríes. Yo por lo menos me reía a carcajadas viendo la película. Muy bien, a mí se me lava un poquito la risa, pero bueno, vamos adelante con ella. Tabú, una película portuguesa, Miguel Gómez. Sí, Tabú es una película que es un director que no es nada conocido en España, que es el portugués Miguel Gómez. Es una película que es bastante fundamental porque es, como veréis, este año hay muchas películas que tratan sobre el final de un mundo. Eso es un tema que yo creo que tenemos todos más o menos presente como consecuencia de esta larga y muy cruel recesión socioeconómica que llevamos viviendo desde hace unos años. Y Tabú es una película que se desarrolla en 2 tiempos y nos habla, es una película sobre una señora mayor en el presente y su criada, y entonces vamos viendo su relación, pero vamos viendo una historia de amor que había acontecido anteriormente en África. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una película portuguesa, lo que nos está hablando es del pasado de un país, del pasado glorioso, por decirlo así, o más brillante desde luego que el que vive ahora Portugal, y nos está hablando también del poder del cine, porque casi todo pasa a través de una cinefilia. No es casual que la película se llame Tabú, como la película de Fritz Lang, de Murnau. Entonces, la película es una reflexión, ya os digo, sobre la decadencia de una manera de vida, la decadencia de unas personas, el amor de juventud reflejado en la nostalgia del presente, y también una película sobre la propia cinefilia, sobre el ejercicio de una manera de ir al cine, de asistir al cine, que también está desapareciendo en favor de otros formatos de exhibición, como puede ser Internet, por ejemplo. Y vamos con un documental, The Act of Killing, el hecho de matar, ¿no? Sí, no sé si la habéis visto, esta película es no, bastante dura. No la he visto. Es una película bastante dura, es una película sobre un director norteamericano que, por no desvelar demasiado del argumento, es un director norteamericano que se llama Joshua Oppenheimer, que se fue a Indonesia para entrevistar a verdugos de una represión que hubo en aquel país en el año 1965, donde se dio un golpe de Estado y se mató a cientos de miles de comunistas, pero ya no de militantes comunistas, sino de simpatizantes, etcétera. Es decir, el típico hecho horrible de guerra civil en un país. Entonces, este señor se fue con un asistente y un señor local de aquel país a entrevistar a los torturadores, a los asesinos que cometieron todas aquellas atrocidades, mercenarios en su mayor parte contratados para exterminar a una parte de la población indonesia en aquella época. Lo más curioso del documental es que empieza así, pero luego los verdugos están tan contentos, y en Indonesia están tan contentos de lo que hicieron, porque ahí nadie se arrepiente de nada de todo aquello, que los verdugos interpretan para el director, siguiendo además la influencia del cine, que también está muy presente en esta película, el cine popular que ellos respiraban en su juventud, pues representan en clave de género de gángsters o de comedia o de musical cómo ejecutaban y torturaban a esas personas en la época, a esos comunistas. Entonces el resultado es una película absolutamente brutal, donde asistimos a una reflexión incluso sobre la propia mirada del espectador, sobre lo que el cine ha hecho a la vida, la influencia de la vida sobre el cine y la influencia o la responsabilidad del cine como testigo de la crueldad a lo largo del siglo XX en los grandes y trágicos hechos históricos que han recorrido el siglo XX. Una película también muy recomendable
también a lo mejor hay que darle una oportunidad, porque a lo mejor lo estoy escribiendo de una manera muy, muy agria, pero es una película muy recomendable. Pues vamos a continuar con Una vida sencilla. Escuchamos un momentito del tráiler. Lengua de buey. Hoy ya ha comido cangrejo. ¿Quiere que le hagan otra angioplastia? ¿Eh? Que te preocupes y cuides de tu criada. ¿Por qué seleccionamos Una vida sencilla? Pues Una vida sencilla es quizá la película más amable, al menos en apariencia, de toda esta selección de este año. Es una película de una directora hongkonesa que se llama An Hui, de la cual tampoco se ha estrenado casi nada en España, y esta película pues hemos tenido la suerte de que sí llegue. De hecho se estrenó ayer en España, en algunas ciudades españolas, y es una historia de amor también, es una historia de amor. Lo que pasa que quizás no romántico exactamente o muy explícitamente, entre un señor maduro que se dedica al cine precisamente y una señora mayor que se ha dedicado toda la vida a cuidar de él y de su familia. Llevaba 60 años con la familia, había cuidado de todos ellos. Esta señora se pone enferma y este señor en principio lo que hace es destinar una residencia, pero poco a poco vemos que este señor siente una obligación moral de ocuparse de la señora, que se ocupó durante 60 años tanto de él como del resto de su familia, y él toma otra opción. La película trata de eso y, como veis, es una película también complementaria con algunas otras que hemos citado, como por ejemplo Amor o Tabú. Es una película que habla sobre los cuidados, sobre la gente mayor, problemas que están muy presentes ahora mismo en las sociedades, no solo occidentales, y es una película pues que habla también de un cierto respeto por un tipo de vida que, como hemos comentado antes, ha propuesto la película Haneke, que está desapareciendo, pero al cual convendría quizá rendir cierto tributo antes de que se extinga por completo. Es una película muy bella. Es una película que hace honor a su título, Una vida sencilla, una narración sencilla, un cine sencillo en apariencia, sencillo que no simple, y una película muy muy bella. Y acabamos con una propuesta de cine español, Gente en sitios, de Juan Cabestany. Sí, Gente en sitios la he seleccionado no porque sea la obra maestra que anda diciendo ahora, se estrenada también estos días en algunas localidades, en algunos cines en España. No es la obra maestra que se anda diciendo a troche y moche por ahí, pero es una película muy interesante, primero porque es representante del cine español este que está surgiendo, lo habréis oído, el tema del low cost, el cine de bajo presupuesto que ha surgido a la vera de la crisis que sufrimos, y es una película que sí es verdad que hace un retrato, es una serie de relatos aparentemente no conectados, en un tono muy diverso, cuentos absurdos que protagonizan un buen montón de actores españoles sobre la España actual. La película funciona muy bien en ese aspecto, ya os digo, cuentos que no están entrelazados aparentemente, historias cortas, casi gags, a veces chistes, que van dando una sensación general pues de un absurdo, de una sociedad que está abocada al absurdo como es la española ahora mismo, sin esperanza, sin un orden sociopolítico real, sumida bastante en el caos. En ese aspecto la película es interesante, pero le perjudican dos cosas, que a veces tiene una estructura demasiado casual, banal por decirlo así, y luego que al final opta por dos cosas que explicitan mucho este discurso que estamos hablando. La película no necesitaba, porque durante gran parte de su transcurso es excelente, pero al final el director Juan Cabestany se ve obligado a subrayar un poco lo que quiere decirnos. Bretonas es una de las mejores películas, desde luego a nivel de cine español es de lo mejor que se ha estrenado este año. El mundo va mal, vamos hacia un sinsentido, ¿no? Nos están tomando el pelo, hombre. La gente está agarrada a un palo y lo que hay que hacer es soltarse del palo. Acción. ¿Les gustaría grabar a un padre cualquiera recogiendo a su hijo del centro? Sí, cortamos. Pues Diego Salgado, de verdad muchísimas gracias por este repaso a lo que ha sido el cine del año y a disfrutar estos días. Pues muchas gracias a vosotros y feliz año para todos. Hasta la vista. Chao.